Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Nada, quiero saludarlos, desearles que ojalá estén pasando este momento en familia, que lo estén gozando, que lo estén disfrutando, que aún a pesar de tanta incertidumbre económica, que esté el mundo preocupado acerca de los cambios que están habiendo, que realmente es preocupante y que tiene por qué importarnos, pero pues de cierta manera es tiempo para que estemos tranquilos y pensando más en familia y disfrutando allí momentos que de pronto antes no valorábamos. Es increíble cómo algo como una enfermedad ha obligado al mundo entero. Miremos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene 330 millones de habitantes. Es 7 veces más la cantidad de población que tiene Colombia. Estados Unidos es la principal potencia del mundo. Es el país con mayor avances tecnológicos del mundo. También es una de las economías más fuertes y ricas del mundo. Por ejemplo, si analizamos el poder militar de Estados Unidos comparado con otra superpotencia en este aspecto como Rusia, podemos encontrar que mientras que Rusia gasta 69 millones de dólares en su poderío militar, Estados Unidos gasta 554 mil millones. Por otra parte, el personal que tiene Estados Unidos es 1.300.000 personas, mientras que Rusia tiene 770.000 personas. Si miramos, por ejemplo, los tanques y vehículos de combate que tiene Estados Unidos, están un poco equiparados. Estados Unidos tiene 54.800 versus 54.200 que tiene Rusia. Algo que tiene Estados Unidos, que es una potencia bastante fuerte, es su fuerza aérea. 12.100 unidades de aeronaves componen la fuerza aérea de Estados Unidos versus 4.000 que tiene Rusia. Por otra parte, la fuerza naval de los Estados Unidos hace parte de 434 buques, portaaviones y bueno, todo este tipo de activos navales que tiene un país. Es increíble, ¿verdad? Aún así, Estados Unidos, con todo y su poderío, vemos que hoy Estados Unidos es el país más afectado por esta pandemia. En Estados Unidos actualmente hay 390.000 personas infectadas y unos 12.500 muertos. Pensemos ahora en otro caso. Pensemos en China. China es un país que tiene una población de 1.300.000 habitantes. China es considerada la fábrica del mundo. Eh, China representa el 30% de la economía global. Miremos, por ejemplo, el valor de las exportaciones de China al mundo. China exporta a los países de América 39 billones de dólares, a Estados Unidos 264 billones y en Europa, por ejemplo, 224 billones. Realmente la economía de China es una economía muy importante para el mundo. Veamos, por ejemplo, mercados como el automotriz, por ejemplo. Consume muchísimos insumos que son producidos en China. En este mapa que estamos viendo acá, esa mancha amarilla es la contaminación en China. Esta foto es una foto satelital tomada en enero de este año. En febrero de este año, China, la contaminación producida en China se redujo muchísimo. Esto nos da a entender que realmente la economía de China ha tenido una para bastante grande y bueno, es una economía que impacta mucho en la economía del mundo. Aún así, siendo China con su potencia y tengamos en cuenta que bueno, allí fue donde surgió toda esta pandemia. En China
Han habido este año 82.000 infectados y 3.400 muertos. Ni siquiera el poder de estas dos naciones ha podido parar esto. Y si pensamos en otros países, por ejemplo, Italia, que es la octava economía más fuerte del mundo, aún así tiene 135.000 infectados y 17.000 muertos. O España, que tiene 140.000 infectados y 14.000 personas muertas. Estos son ejemplos, Italia y España, de cómo nosotros como hombres muchas veces tomamos actitudes equívocas acerca de lo que pasa a nuestro alrededor. En el mundo, hoy, vemos que hay más de 1.400.000 personas infectadas. Es mucho más que la población de China. Y en el mundo hay cerca de 80.000 muertes. Solo en estos 4 países que acabamos de mirar, ahí está el 50%, más del 50% de personas infectadas alrededor del mundo. Y el 60% de las personas que han muerto en el mundo también las han puesto estos países. Estos son los resultados que el coronavirus ha dejado. Hoy el mundo piensa muchas cosas y muchos gobernantes aún han preguntado y han pedido que busquemos de Dios. Hoy yo quiero preguntarle a ustedes, ¿por qué Dios permite esto? Si pensamos en esto, con seguridad ustedes podrían darme respuestas como por ejemplo, que Dios está permitiendo esto porque hay muchos ladrones, porque hay mucha corrupción, porque la maldad de la gente ha hecho que Dios se canse de todo esto y está castigando al mundo. ¿Sí? Eso puede ser muy cierto, pero tengamos cuidado de cómo vemos las cosas. Es así como, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 8, los versos 1 al 11, la Biblia nos muestra cómo cuando Jesús estaba en el templo, escribiendo allí en el suelo, vinieron unos fariseos y trajeron a una mujer adúltera. En ese tiempo el adulterio se castigaba con pena de muerte y la persona que era sorprendida en este acto era apedreada. Era una pena de muerte. Era la peor pena en ese tiempo. Es importante que tengamos cuidado porque en esta historia son los fariseos los que traen a Jesús a esta mujer y le dicen que qué pueden hacer con ella. Entonces él les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es importante que no tomemos esa actitud como los fariseos. Si bien lo que estamos diciendo de que el pecado y todo esto ha hecho de que Dios de pronto de cierta manera castiga al mundo, no es por los demás, sino es por nosotros mismos. No veamos el pecado en los demás, sino veámoslo en nosotros mismos. Pero bueno, quizás sea bueno buscar un poco esta respuesta de por qué Dios permite esto. Si buscamos a través de la Biblia, eh, para poder responder este interrogante podríamos encontrar muchas respuestas, pero una de ellas es porque Dios trata con el corazón del hombre. Dios trata con el corazón del hombre. Nosotros muchas veces creemos tener todo bajo control y hacemos a Dios a un lado. Miremos qué dice Dios acerca de cómo es el corazón del hombre. El hombre tiene un corazón necio. La palabra de Dios en el Salmo 14, versículo 1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es así como Dios muchas veces nos dice, ve al norte y nosotros decidimos ir al sur. El hombre es necio y confía más en su propio parecer y no creerle a Dios. Un claro ejemplo es como vimos en el anterior ejemplo de España e Italia. La gente hace caso omiso a aspectos como la cuarentena. Dios quiere que nosotros aún obedezcamos y nos sometamos a los gobiernos, a pesar de cualquier norma que establezca. En estos países la gente tomó todo como vacaciones y fiestas. El corazón del hombre es necio.
pero el corazón del hombre también es un corazón engañoso. Dios en su palabra, en el libro de Jeremías, nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros muchas veces confiamos más en nuestros propios pensamientos y en teorías humanas. Pensamos en hacer esto y en hacer aquello. El mundo nos muestra que para ser alguien de bien necesitamos tener dinero, tener recursos y cosas materiales. Es así como dejamos a un lado cosas muy importantes como el estar en familia o bueno, buscar de Dios. Los pensamientos del hombre son cambiantes y lo que hoy es, mañana no lo será. Nosotros somos bipolares de cierta manera. Hoy queremos una cosa y mañana queremos la otra. Nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón. Creemos más en teorías del hombre. Vemos cómo gente paga para que se les enseñe la clave del éxito y teorías que enseñan a pensar en que nosotros podemos hacer esto o en hacer aquello. Y dejamos a Dios a un lado de la ecuación. Nuestro corazón es engañoso y Dios lo conoce mejor que nosotros. Dios sabe, y el corazón del hombre es un corazón malo, duro. Es un corazón que no conoce a Dios, no reconoce a Dios en su vida. Nosotros, bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos un corazón malo. El mundo hoy dice tener a Dios, pero su corazón está tan lejos de Él. Los asesinos, por ejemplo, se encomiendan a Dios, pero aún así sus acciones y lo que hay en su corazón está lejos de Dios. Nosotros decimos tener a Dios, pero deseamos el mal a los demás. Nuestro corazón nos engaña y creemos tener a Dios, pero en verdad Él está tan lejos de nosotros. Esto me lleva otra vez a preguntarme por qué Dios permite esto. Una de las grandes respuestas es porque Jesús está pronto a venir y estamos viviendo las señales antes del fin. La palabra de Dios en Mateo 24:6-8 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Contrastemos esto con la realidad, este texto con nuestra realidad. Si miramos 20 años atrás, encontramos como, por ejemplo, hoy Estados Unidos vive una guerra comercial con China. Colombia constantemente en los últimos años ha estado en la lucha de poderes con Nicolás Maduro. Y nosotros internamente también hemos vivido un conflicto de más de 50 años. Por otra parte, si indagamos acerca de las últimas pestes que el mundo ha vivido, diferentes a este coronavirus y que de pronto no habíamos tenido en cuenta antes, porque no había sido tan catastrófico, digámoslo así, encontraríamos, por ejemplo, cómo en 2002 la pandemia del SARS infectó a más de 8.000 personas y mató a más de 700 en solo 2 meses. Entre 2009 y 2010, la pandemia de la gripa A H1N1 cobró la vida de más de 18.000 personas en todo el mundo. En 2014, la epidemia del ébola que comenzó en marzo con un brote en Guinea, en África, se extendió en los meses siguientes a Liberia y a Sierra Leona. Posteriormente alcanzó a Nigeria, Senegal, Reino Unido y Estados Unidos. Este virus ha cobrado la vida de más de 11.000 personas en todo el mundo. En 2014 vimos cómo el Zika azotó a Latinoamérica.
con varios millones de infectados, y vimos cómo miles de bebés nacían con microcefalia. Hoy tenemos el coronavirus y ya hemos visto el efecto en el mundo. Pero también es bueno que tengamos en cuenta que en el mundo mueren de hambre más de 5 millones de niños al año. El texto de Mateo también nos habla acerca de terremotos. Si miramos esto, por ejemplo, entre 2015 entre 2005, y 2015, una década, hubieron más de 15 terremotos alrededor del mundo. Por ejemplo, el 8 de octubre de 2005 en Cachemira, una provincia situada entre Pakistán e India, hubieron 87.000 personas muertas en un terremoto de 7.6 grados. El 12 de mayo del 2008, en la provincia de Sichuan, en China, hubieron 90.000 víctimas producto de un movimiento telúrico de 8 grados. El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto que dejó 300 muertos. El 11 de marzo de 2011, en Japón, hubieron 16.000 personas muertas en un terremoto de 7 grados y más de 2.700 personas desaparecidas. Este terremoto también causó un tsunami que afectó a la central nuclear de Fukushima en Japón. La venida del Señor está pronta y este acontecimiento debe generar en nosotros temor hacia Dios. Dios nos está mostrando cómo Él pronto cumplirá su promesa. No dejemos a un lado a Dios y démosle el lugar que realmente Él merece en nuestras vidas. Preguntémonos nuevamente por qué Dios permite esto. Es una pregunta que en verdad a la luz de la palabra puede tener tantas respuestas, pero respondámosla una vez más a la luz de la palabra de Dios. Dios con todo esto quiere llamar nuestra atención. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14 nos dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. De este texto podemos decir, por ejemplo, que el hombre es pecador. Pero, ¿qué es el pecado ante la luz de la palabra de Dios? La Biblia en Romanos 3, del 10 al 12 nos dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claramente Dios nos dice que todos en absoluto somos pecadores, sin excepción, que no hay tan solo uno que haga el bien. El pecado en el mundo entró a través de Adán y Eva. Y a lo largo de la Biblia, si nos metemos en ella, vemos cómo hombre tras hombre fue fallándole a Dios, como su mismo pueblo Israel, después de sacarlo de Egipto, le falló a él. Como hombres de la importancia como el rey David le falló a Dios al desear a Betsabé, mujer de Joab, a quien después él envió a la guerra para que muriera y él quedarse con su mujer. O Salomón, el rey más famoso de la tierra. A este rey, quien Dios hizo ser el más poderoso y rico que ha existido en toda la tierra. Dice la palabra de Dios que no existe ni existirá hombre tan rico y poderoso como Salomón. Aún así, Salomón le falló a Dios. Dios había encargado a su pueblo de no hacer ningún vínculo con otros pueblos y tampoco adorar a otros dioses. La Biblia muestra cómo Salomón hizo altares y hizo casamientos también con muchas mujeres de otros pueblos, contrario como Dios se lo había encargado. No hay razón por la que no hay ninguna razón por la que ni ustedes ni yo pensemos, ni siquiera por un segundo, que somos libres de pecado.
Al contrario, somos culpables en todo sentido. Pero bueno, ¿qué es el pecado en realidad? La Real Academia de la Lengua Española dice que el pecado es toda cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Dios en la palabra nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios nos dice que pecado es todo aquello que infringe la ley. No debemos pensar en que no somos pecadores. El simple hecho de decir una mentira, por más insignificante que sea, es pecado. O es más, pasarnos el semáforo en rojo, aunque no lo crean, es pecado. O por ejemplo, engañar a otros buscando nuestro propio beneficio. Eso también es pecado. Pecado también es hablar mal de los demás, sin verme a mí mismo. Realmente el hombre por su naturaleza es pecador. Nuestra naturaleza como hombre es ser pecadores. No existe nadie en el mundo que no sea pecador. Y es así como nosotros debemos vernos ante la santidad de Dios. Consideremos ahora cómo este pecado afecta mi relación con Dios. La Biblia en Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos lo dice Romanos. Nosotros como pecadores estamos separados de Dios, como lo dice Isaías. El pecado hace que entre Dios y nosotros exista un abismo inmenso, el cual nosotros no podemos cruzar por nuestros propios medios. El pecado hace que Dios aparte su rostro de nosotros. Nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Dios quiere, como nos lo enseña allí en Crónicas, perdonar nuestros pecados y que nosotros nos humillemos a Él. Ahora bien, consideremos cuál es el castigo del pecado. Dios en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. No quiere decir con esto Dios que si nosotros pecamos vayamos a morir físicamente. Esa muerte de la que nos habla Romanos nos habla más bien acerca de una muerte espiritual, una muerte segunda, una muerte que vendrá después de la muerte física. El pecado nos separa de Dios y trae como consecuencia una muerte que es una muerte eterna. Dios en Apocalipsis nos habla acerca de esta segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El pecado nos llevará a un juicio y en este juicio Dios juzgará a los hombres. Si vivimos en pecado, sufriremos la segunda muerte y seremos echados en el lago de fuego por una eternidad. Este es el infierno. Este es el infierno. Hasta el momento pues todo es desalentador, ¿verdad? Si resumimos lo que hemos hablado hasta el momento, pues podríamos decir que el pecado crea una división entre Dios y nosotros, crea un abismo entre Dios y el hombre. Todos en absoluto somos pecadores, todos sin excepción. No hay ninguno de nosotros que no lo sea. Y también nos enseña que todos merecemos morir por nuestros pecados. Todo esto es desalentador y si lo tomamos en serio, realmente nos hace pensar en que realmente nosotros estamos mal. Pero bueno, Dios ama al ser humano. El texto de Crónicas que vimos también nos permite ver cómo Dios ama al ser humano y quiere perdonarnos. Dios en su palabra en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pensemos por un momento que hoy alguien viniera y nos dijera que si les entregamos a nuestro hijo, mañana el coronavirus desaparecería del mundo. Si hoy nuestro hijo muere por el mundo, mañana el coronavirus desaparecerá. La muerte de nuestro hijo sería la cura de este virus. ¿Lo harían? ¿Permitirían que su hijo muriera por los ladrones, homicidas, violadores y por tanta maldad que hay en el mundo? Es difícil pensar en esto, ¿verdad? Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Dios en su palabra nos dice, más Dios, en Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra un amor que no podemos nosotros tener, ni siquiera con nosotros mismos. Dios envió a Jesús a este mundo a salvarlo, no a juzgarlo. Dios envió a Jesús a este mundo a morir por nuestras culpas. Dios envió a Jesús a que nosotros fuéramos salvos a través de él. Jesús vino a este mundo a sufrir nuestro castigo. Nosotros merecimos por nuestros pecados la muerte. Dios en Isaías 53:3 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios puso ese cordero sin mancha, para llevarlo a la cruz y que su sangre nos limpiara de toda culpa. Consideremos esto de una manera realmente seria. ¿Cuál padre entregaría a su hijo para que el mundo sea salvo? En la cruz Jesús sufrió nuestro castigo, todo lo que por causa del pecado nosotros merecíamos sufrir. Cristo lo pagó en la cruz. Solo a través de él llegamos al Padre. Dios en su palabra nos dice en Juan 14:6, son palabras del mismo Jesús. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Esto es una verdad absoluta. Jesús nos está diciendo que Él es el camino y que en Él hay verdad y que Él es la vida. Él es la vida diferente a la muerte de Romanos que habíamos visto con el pecado. Solo a través de Jesús podemos tener acceso a Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? En primer lugar, Dios quiere darnos vida eterna. ¿Recuerdan el pasaje de Romanos? En Romanos nos decía que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. El nosotros vivir en el pecado nos va a llevar solamente a la muerte. Pero Dios, en medio de su misericordia y su amor, nos está dando vida eterna a través de Jesús, nuestro Señor. El texto de Crónicas también nos dice que Dios permite que pasen muchas cosas con el fin de que prestemos atención a Él. Pero, ¿qué quiere Dios? Romanos nos habla acerca de la paga del pecado, como ya lo dije, y cómo ese pecado nos llevará a una segunda muerte. Pero Dios nos quiere dar vida eterna. Dios quiere que consideremos si preferimos estar en pecado o seguirle a Él. Él nos quiere dar vida eterna. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere perdonarnos también. Quiere que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Dios quiere que consideremos nuestra manera de vivir. Quiere que le busquemos y que de corazón nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios quiere perdonarnos y quiere que nos reconciliemos en Él. El libro de Crónicas dice,
si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pensemos en esto. Pensemos en nuestros pecados y realmente cómo estamos viviendo nuestra vida. Hagamos un feedback acerca de cómo es nuestra vida. Si hoy muriéramos y tuviéramos que rendir cuentas a Dios, ¿qué encontraría Él en nosotros? ¿No vale la pena arrepentirnos? Dios también quiere que creamos y recibamos a Jesús, a su Hijo como nuestro Salvador. La palabra de Dios en Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también en Juan 1 se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que necesitamos es creer en Jesús y recibirle. Tú me preguntarás qué debemos hacer. En primer lugar, necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos pensar que ese pecado realmente nos está condenando y que somos nosotros pecadores, no los demás. No pienses que de pronto no cometes pecado porque no estás en la cárcel. Hoy el mundo tiende mucho a pensar en el pecado como crímenes, y el hecho de que hoy no esté uno en una cárcel pagando por matar a alguien, o por robar a alguien, o por violar a alguien, o bueno, qué sé yo, tantos crímenes que hay en el mundo. Eso no significa que por el simple hecho de que yo no esté pagando una pena de estos tipos, no sea pecador. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos poner ante Dios un corazón dispuesto y realmente arrepentido, que quiere reconciliarse con Dios. Necesitamos confesar a Dios nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que seamos sensatos y que realmente mostremos un arrepentimiento puro y que pongamos en Él nuestros pecados, que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que aceptemos nuestras culpas. Necesitamos reconocer que Cristo murió por mis pecados y necesito invitarlo a entrar a mi corazón. Necesitamos tener fe y creer que Dios nos puede salvar a través de Jesús. Miren, yo hoy quiero rogarles a todos ustedes que son nuestra familia, que nos han visto, que me han visto crecer, que me han visto aún decir mentiras, que me han castigado, mi papá, por ejemplo, que me han visto equivocarme, que me han visto fallar también. Yo quiero hoy rogarles de todo corazón que consideren estas verdades que están viendo acá, que esto que hemos visto a la luz de la Biblia y que Dios nos ha mostrado hoy, lo tomemos en cuenta. Realmente todo esto no se trata de una religión, no se trata de ser evangélico, como muchos dicen, no se trata de creer en un pastor, se trata más bien de creer en Dios, en su Hijo Jesús y en entender que necesitamos de Él. Quiero que consideren sus propias vidas y piensen si realmente creen que sus vidas no necesitan el perdón de Dios. Ahora quiero pedirles rogándoles, en el nombre de Dios, que si en verdad han entendido que Dios quiere reconciliarse con ustedes, dejen a un lado todo pensamiento acerca de las religiones y demás aspectos que muchas veces nos confunden, y pongan ante Dios un corazón dispuesto a recibirle y a pedirle perdón.
Si hoy han entendido esto, quiero pedirles que cierren sus ojos y que repiten esta oración dirigiéndola a Dios con todo corazón, con un corazón realmente arrepentido, y que repitan esta oración sintiendo en sus corazones que realmente es a Dios a quien se la están diciendo y que Dios los está escuchando. Amado Dios, hoy reconozco que soy un pecador y que ese pecado me separa de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados con todo mi corazón. Creo firmemente que Jesús me sustituyó en la cruz muriendo por mis pecados. Creo que su sangre y muerte fueron dados por amor a mí y que resucitó demostrando ser Dios. Te pido que perdones mis errores y mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego a ti mi vida y abro la puerta de mi corazón. Dame entendimiento para seguirte, que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, solamente ustedes saben si esto lo han hecho de corazón y Dios. Seguramente no me cansaré de repetirles y seguramente nuevamente en otra ocasión me verán parado frente a ustedes o en sus casas hablándoles acerca de esto. Pero de verdad de corazón espero que hoy hayan hecho esto de corazón. Quiero que sepan que Dios les ha librado de esa condenación si creyeron realmente todo esto. Y que Dios nos ha permitido tener vida eterna a través de Cristo. Dios en el Evangelio de Juan nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Quiero animarles a que oren a Dios todos los días, que busquen de Él a través de su palabra, de la Biblia, todos los días, para que Él mismo les enseñe a través de ella. Asistan a la iglesia. Me gustaría que nos acompañaran a la iglesia al Restrepo, pero si no es así, asistan a las suyas. No dejen a Dios a un lado. Por favor, no lo dejen a un lado. Y por sobre todas las cosas, créanle a Él. Ya por último, les quiero dejar este pasaje. Pongamos en Él nuestra fe y creamos que Él mismo hará que toda esta situación cese. Les envío un abrazo fuerte y espero poder verles pronto y poder compartir con ustedes muchísimo más. Adiós.